Bien, vamos a continuar con la parte de podemos obtenerlo, pero hicimos mucho énfasis en el asunto de ese factor de amortiguamiento y la frecuencia natural. Y ya vimos que al estar variando el factor de amortiguamiento, yo empiezo a generar cambios. Y decíamos, esos cambios se ven en dónde, en las raíces del sistema y en la respuesta del sistema y en la velocidad del sistema, pero creen, hay más elementos dentro de la respuesta de los sistemas de segundo orden. En muchos casos, y sobre todo para sobre todo sus profes de electrónica y eso, como que no le ponen mucha atención porque a veces no les interesa realmente la parte transitoria, porque consideran que la respuesta transitoria no es algo, un factor determinante en el comportamiento del sistema. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de control, para el control, híjole, esta parte transitoria, aunque pueda durar muy poquito tiempo, pueda ser instantánea por decir algo, pues resulta que si yo no tengo cuidado en ese transitorio, puedo quemar al sistema desde el arranque. Y si ya lo quemé, pues ya para qué lo quiero. Ya no lo puedo echar a andar, entonces ya no importa que el control ni nada, pues ya lo quemas. Desde el arranque puedes quemar algo. Sobre todo porque trabajamos mucho cuestiones de potencia, en las cuales se va a tener puede tenerse ese transitorio, puede generar un pico tan grande que puede generar muchos problemas. Entonces, es importante que yo lo maneje. Por otro lado, además de la parte de seguridad, el manejar correctamente esa parte transitoria me va a permitir también poder manejar y manipular la velocidad de respuesta del sistema. Entonces, es muy importante que yo pueda conocer todos y cada uno de los elementos que generan una respuesta transitoria para que yo pueda trabajar con ella. Entonces, vamos a presentar, de hecho ya tal vez lo conocen, pero si no, bueno, pues vamos a ver cómo se genera esa respuesta transitoria de un sistema de control y cuáles son los elementos que yo debo tomar en cuenta para poder obtener ese análisis completito. Ya que decíamos, de todos esos elementos que forman esta respuesta transitoria me van a servir para poder diseñar mi control de mi sistema. Bien, entonces, yo lo que voy a hacer con para generar esta respuesta transitoria se genera a partir de alimentar al sistema con un escalón unitario, ¿ok? Y luego, ya que se genera con ese escalón unitario, se van a establecer ciertos elementos que vamos a analizar. Estos elementos ustedes pueden encontrarlos en los diferentes libros que puedan ustedes ver y van a ver que hay algunas variaciones. No está totalmente estandarizado estos elementos, el cómo obtenerlos. Sin embargo, si ustedes van a encontrar que hay pocas diferencias ya en el resultado final a la hora de obtener esos elementos a graficar. Bien, entonces tengan cuidado, si van a usar ustedes el cálculo o la obtención de esta respuesta transitoria, verifiquen que usen ustedes solo un tipo de ecuaciones para hacer el cálculo, ya que si ustedes combinan una forma de un libro y el otro elemento
elemento de otro libro y otro elemento de otro libro y otro elemento de otro libro, seguramente su gráfica les va a salir toda chueca y toda, ¿ok? Sí, el tipo de ecuaciones que usen solo las de ese libro y para esas circunstancias. No hagan combinaciones extrañas que luego generan respuestas muy raras. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, vamos a ver cuáles son los elementos que intervienen en esa gráfica. Son los siguientes. El primero es lo que se le llama ese sobrepaso máximo. Cuando nosotros echamos a andar una maquinita, la que sea, lo que va a hacer es que va a dar un subidón así muy rápido y va a generar un pico máximo. Y ese pico máximo, eso es lo que se le llama el sobrepaso máximo. ¿Ok? Y entonces, pues ya la definición del libro, pues dice que es la máxima desviación de salida con respecto a la entrada durante el estado transitorio. O sea, va a ser ese paso máximo. La gráfica que genera una cosa de estas es esta que tenemos aquí. Ese sobrepaso máximo es quien, decíamos, es este pico que van a ver. Decíamos que esta Profesora, gráfica, dígame. creo que no está compartiendo pantalla. Perdón, creí que sí. Gracias. Sí, no, está muy bien. Porque yo hablo como aquí, como loca, ¿verdad? Y no ven. Perdón. Muchas gracias. Ok, ya estamos. Listo, ahora sí. Gracias. Bien, entonces decíamos, los elementos decíamos que vamos a definir. Es el primero que tenemos aquí es lo que se le llama este sobrepaso máximo. Y ese sobrepaso máximo, ya habíamos mencionado que la respuesta que vamos a ver aquí depende ay, depende de alimentar al sistema con un escalón. Por eso ven aquí un punto, un elemento que dice aquí 1 y aquí hay esta línea. Este sería el valor del escalón. ¿Ok? Ahora, con respecto a este escalón, la respuesta que va a tener el sistema. ¿Ok? Entonces, si yo observo este pico que se está generando, ese voltaje, tenemos lo que es el de retardo. Dice aquí, se define como el tiempo que se necesita para que la respuesta alcance el por ciento del valor final. O sea, ese tiempo de retardo es el tiempo, ¿verdad? A la señal llegar de aquí a dónde? Al 50%. Si es un escalón, entonces cuando llegue al punto 5, ¿cuánto tiempo le llevó a esta señal pasar por este punto 5? Donde cruce, ese sería el tiempo de ¿quién? De retardo. ¿Ok? Luego, dice, tenemos el tiempo de subida. Este tiempo de subida dice que es el tiempo que le lleva, ¿sí? Llegar hasta el 90% de la señal. Y entonces, quiere decir que va desde aquí hasta dónde? Hasta que esté en punto 9. Ok, aquí está en punto 9. ¿Cuánto tiempo le llevó, verdad? Pasar, dice, del 10% al punto 9. Aquí está. Este es ¿sí? de subida o de levantamiento. Perfecto. Luego, eh, tenemos tiempo de asentamiento. Este tiempo de asentamiento es importante.
ya que este tipo de asentamiento es lo que se le llama, ¿sí? Al tiempo que le va a llevar a la señal, este, una vez que generó el sobrepaso, una vez que llegó a este pico máximo, va a oscilar esta señal y cuando oscile esta señal y no sobrepase el más menos 5% de señal, o sea que cuando ya esté oscilando entre 0.95 5 arriba y por abajo del escalón, ¿verdad? 0.95 y 0.05. Cuando ya oscile entre esos valores, ya se puede considerar la señal que ya está asentada, que es como que ya llegó ya se detuvo, digamos, en el escalón. Aunque esté oscilando, pero ya oscila ya los valores, ya se considera que la señal ya está en su estado estacionario, ya es el punto, es este tiempo de asentamiento. Entonces, ¿cuánto tiempo le llevó llegar al punto máximo, oscilar y luego ya tener esa pequeña oscilación, tiempo de asentamiento? Y si ven, pues es el tiempo más largo, porque va desde el arranque hasta que ya esté en el escalón. Ese sería el tiempo de asentamiento. Luego tenemos lo que se le llama el, el tiempo máximo. Este tiempo máximo es tiempo que le lleva a la señal desde el arranque hasta el momento en el que alcanza este pico máximo, ese máximo de voltaje que va a alcanzar, ese lo alcanza en Tmax. ¿Ok? ¿Qué otro elemento tenemos importante? Ah, bueno, pues esos serían, digamos, los elementos que conforman la gráfica. ¿Ok? Entonces decíamos, ¿cuáles son los elementos que yo necesito para graficar de transitoria? Pues son los siguientes. Aquí en este lado vamos a tener que ver el 10%, 50%, 90%, 95%, el escalón, que es el 100%, y el 105%. Estos son mis puntos importantes. Entonces, una vez que los identifican, pues simplemente punteados para que una vez que que calculen los tiempos, pues ya los grafican aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Y pues ahí es donde van a poner sus elementos. ¿Ok? Luego, que van a graficar aquí, pues decíamos el tiempo de retardo, es el que llega aquí al 50%, el de levantamiento, de subida, que es al que llega al 90%, luego el tiempo máximo, que junto con el valor del sobrepaso, después aquí, bueno, pues saben que va a oscilar, y también después al final el tiempo de asentamiento, que es cuando ya empieza aquí a oscilar, decíamos, a lo más entre el más menos 5% de la señal, que esos son los elementos que componen esta gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calculan todos estos tiempos? Decíamos, bueno, pues eso va a depender de ahí sí decíamos de cada autor. Por eso les recomiendo yo que cuando ustedes hagan la gráfica, pues sí tengan mucho cuidado de usar todo ese conjunto de fórmulas que marque el autor que ustedes elijan, ya que cada libro marca algunas diferencias entre las gráficas, entre las fórmulas. Bien, entonces vamos a ver las fórmulas, principales que tenemos. Ya toda esa información la tienen ustedes, entonces ya nomás revísenla.
Bien, entonces aquí tenemos diferentes formas de hacer los cálculos. Tenemos aquí el sobrepaso. Bien, si ustedes observan, aquí este sería, perdón, el tiempo máximo, ¿sí? Para pero esta es la fórmula para calcular el tiempo máximo. Sabemos que este tiempo máximo, pues es cuando se produce ese sobrepaso. Bien, si ustedes ven, aquí se calcula en base a quién, tanto a la frecuencia natural como el factor de amortiguamiento. Entonces, toda esta respuesta transitoria va a modificarse dependiendo de quién, de la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento del sistema. De manera que si yo quiero saber este sistema de segundo orden o un sistema de segundo orden que tenga una frecuencia natural, yo observo qué es lo que produce, pero si yo le cambio la frecuencia natural, obviamente ese tiempo se va a modificar. O bien, si yo dejo fija la frecuencia natural, pero modifico el factor de amortiguamiento, pues obviamente este tiempo también se va a modificar, igual que todos los demás elementos que generan la respuesta transitoria. Por eso tengan mucho cuidado con qué es lo que van a hacer. Entonces, si yo ya sé que esta respuesta transitoria la genera un sistema de segundo orden, yo ya sé que el sistema de segundo orden siempre va a ser muy adecuado que lo primero que yo calcule de ese sistema sea frecuencia natural y factor de amortiguamiento, ya que tanto para obtener la respuesta en tiempo como la respuesta transitoria, pues me va a servir el conocer frecuencia natural y factor de amortiguamiento para poder obtener y ver los efectos que genera su respuesta. Entonces eso va a ser sumamente importante. Entonces si ven ustedes aquí, pues simplemente aquí está la fórmula, ya tienen ustedes frecuencia natural, factor de amortiguamiento, simplemente sustituyen, calculan, les va a dar el al sobrepaso máximo. Lo mismo para todos los demás valores. Por ejemplo, queremos calcular el sobrepaso máximo. Ese sobrepaso máximo sí lo podemos conocer como lo podemos calcular como Cmax, solo que aquí tengan mucho cuidado. Aquí ya estoy agregando quién, el escalón más el pico que genera. Entonces aquí está. Esto me va a dar obviamente más de 1, pero tengan cuidado porque da más, pues porque te da 1, que es hasta aquí, y más de 1, ¿por qué? Pues porque te está generando este pico. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con la interpretación del resultado. Luego, generalmente, cuando calculamos sobrepaso, este sobrepaso normalmente se expresa en por ciento. ¿Ok? Entonces, aquí tengan siempre muchísimo cuidado. Si les están dando el porcentaje, pues hagan la interpretación correcta del valor, porque si tratan igual de graficar ese valor que les den porcentaje, pues a lo mejor no va a corresponder con la gráfica, ¿verdad? Entonces, tengo con la interpretación del resultado. Si les está dando Cmax o si les está dando el porcentaje del sobrepaso, para que calculen de forma correcta los valores o interpreten correctamente los valores que les proporcionan. Bien. Por otro lado, también ese porcentaje de sobrepaso máximo, pues también podrían, si tienen estos valores, si tienen conocen el sobrepaso máximo, el valor final, todo, pues ya saben que esta sería la relación que corresponde. Bien. Luego tenemos TD. Ok, esta TD hay que tener cuidado con cuál valor usan. Si van a usar este valor,
usen solo estos valores, ¿ok? Tanto para TD como para TR, ¿ok? Ahora, también nos permite aquí, dice que para una máxima aproximación puedes usar esta relación. Entonces, si tú vas a usar para TD, usas el valor, la fórmula de máxima aproximación. Si vas a calcular TR, debes cuidar que también utilices la fórmula para máxima aproximación. Si no usas el de máxima aproximación de TR, pues tampoco uses la máxima aproximación de TD. Ten mucho cuidado. Si los revuelves, luego por eso se generan valores un poco exóticos y la gráfica te sale toda chueca y toda rara. Entonces tengan mucho cuidado con los valores que están utilizando para hacer los cálculos. Si se pide máxima aproximación, usa la aproximación. Si no se pide máxima aproximación, entonces usen esta otra forma. ¿Ok? Tanto para TD como para TR. Y si ven, todos estos valores se calculan igual con factor de amortiguamiento y con frecuencia natural. Simplemente, ok. Y luego tenemos TS, ok. Y lo mismo, aquí tengan mucho cuidado con qué valor van a usar. Aquí dice que es para estos valores de factor de amortiguamiento y esto dice que es para valores mayores de factor de amortiguamiento. Entonces tengan cuidado con los valores que corresponden para que usen la fórmula, ¿ok? Y decíamos, así como aquí hay algunas restricciones especiales en todos los libros, dependiendo de la forma que, que utilicen, ¿verdad? Del libro que estén usando para hacer esta, el cálculo de los elementos de la respuesta transitoria. Decíamos, cada libro tiene algunas pequeñas modificaciones. Entonces tengan mucho cuidado en cuáles son las cuestiones especiales que marca cada libro para que no se confundan. ¿Ok? Entonces aquí simplemente es identificar los elementos que hay que graficar, hacer el cálculo correcto, pero primero hay que siempre tener frecuencia natural y factor de amortiguamiento para que todos los cálculos, ¿ok? Entonces yo espero que hasta ahí pues no tengan ningún problema. Simplemente es sustituir, ¿no? Identifica, copia, pega, calcula y se acabó. O sea, no hay que hacer grandes hazañas para llevar a cabo este cálculo. Bien, permítanme un momento. Ok. Ok, entonces, a ver. Ok.
Ok, entonces vamos a ver. Bien, entonces tenemos aquí la gráfica, decíamos, de lo que son nuestro sistema de segundo orden, ¿verdad? Nuestra gráfica de respuesta transitoria. Ok, entonces recuerden aquí cuáles son los valores importantes a resaltar. En este caso, decíamos, acuérdense, son estos elementos que tenemos aquí. Digamos, este 10%, este 50%, este 90%, el 100%, que son importantes. Entonces, son los valores. Entonces, aquí hacen toman nota de estos, igual el escala. Y una vez que tienen esto, sobre de eso hay que calcular, decíamos, los tiempos y luego simplemente pues proyectarlos y donde cruzan, y es donde vamos a hacer nuestra gráfica. Importantes a resaltar, pues es lo siguiente, es el efecto que tiene al estar haciendo las diferentes modificaciones, ¿sí? De nuestro factor de amortiguamiento en el sistema. Al ir variando los factores de amortiguamiento, obviamente se van a ir generando familias de curvas. Y aquí vamos a observar el efecto. Si tenemos aquí, por ejemplo, como en este caso, un factor de amortiguamiento que está aquí muy cirris, ¿verdad? Dice ahí de .1 que genera. Pues yo observo que aquí, ¿qué me va a generar? Pues me va a generar, si aquí está mi escalón, yo observo que aquí me genera, ¿quién? Un sobrepaso muy, muy enorme, ¿ok? Rápidamente, o sea, cuando lo echo a andar, rápidamente se eleva y genera un sobrepaso muy grande. Y después, ¿quién? Y si ustedes ven, aquí ni siquiera se alcanza a ver dónde está el tiempo de hacimiento. O sea, donde ya está oscilando entre más o menos 5%. ¿Por qué? Porque esto hace que el sistema entonces genere un retraso mucho, 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 muy grande. De la frecuencia natural con su relación del factor de amortiguamiento para que estos retrasos sean mayores o menores según el sistema. Entonces, hay que hacer los cálculos, no nos va a quedar de otra más que ir haciendo los análisis para ver cuál es el efecto en el sistema que vamos nosotros a analizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese análisis que vamos a hacer. ¿Ok? Siempre hay que hacer los cálculos y ver qué es lo que sucede. Ahora, también existe una relación directa entre quién, pues entre el factor de amortiguamiento del sistema, decíamos, y la respuesta que genera, que es lo que nosotros habíamos visto. Obviamente que al cambiar esos factores de amortiguamiento, ¿verdad? Que sea 0, que sea menor a 1, que sea 1 o que sea mayor o muy mayor a 1, ¿qué es lo que va a pasar con la respuesta del sistema? Pues igual, vamos a tener diferentes respuestas. ¿Qué respuestas? Pues aquí lo tenemos. Por ejemplo, vemos aquí si tenemos las raíces, ¿verdad? Ya
que el factor de amortiguamiento es 0, ya vimos que eran raíces imaginarias. ¿Y qué pasa con estas raíces imaginarias? Pues que generan, ¿quién? Un sistema que está oscilando. Y esa sería mi respuesta en tiempo, ¿no? Que esté oscila y oscila y oscila. ¿Qué pasa si tuviéramos una respuesta de un factor de amortiguamiento menor a 1, ¿no? Ah, pues yo sé que voy a tener imaginarias, pero no, sí, son complejas conjugadas. Ah, ok, entonces esto que me va a generar, pues va a generar un sistema que va a oscilar, pero que se va a detener en algún lado. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos este factor de amortiguamiento de 1? Tenemos, acuérdense, dos raíces iguales que me genera, bueno, ser críticamente amortiguada, y entonces, ¿qué pasa? Va subiendo más o menos lentita y alcanza, hasta que alcance su nivel. ¿Ok? Y que tuviéramos un valor mayor de factor de amortiguamiento mayor a 1, genera raíces reales. Y entonces, bueno, pues es amortiguado, pero va subiendo con otra velocidad. Entonces, si ustedes ven aquí, dependiendo la velocidad de respuesta que quieran del sistema, pues hay una relación directa con este factor de amortiguamiento en la respuesta. Y aquí lo estamos observando en estas diferentes gráficas. ¿Ok? Que muestra que aquí se relaciona pues todo lo que acabamos de ver. ¿Cuál es la respuesta en tiempo? ¿Cómo afecta el factor de amortiguamiento en la respuesta en tiempo? ¿Y cómo es la respuesta transitoria? Que son esas las respuestas que tenemos que analizar. ¿Ok? Bien, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que hacer. ¿Va todo bien? Por el ¿Nada? momento. Ok. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahorita, lo que estamos analizando, lo que hicieron de tarea y y lo que sigue, pues es lo que van a incluir. Ya ustedes lo que obtuvieron fue la respuesta en tiempo, lo que en su tarea, que era lo que generaba tanto para sistemas de primer como de segundo orden. ¿Cuál era la velocidad de respuesta? Únicamente, ¿sí? En función de respuesta en tiempo. ¿Ok? Ahora se trata de que además de ver la respuesta en tiempo, también incluyamos la respuesta transitoria. Entonces se trata de que ahora utilicemos todas esas ecuaciones que dimos, todo eso que dimos, para que generen esta respuesta transitoria para cualquiera. Entonces, recapitulando, ¿qué necesito para poder obtener la respuesta transitoria? Bueno, pues necesito mi sistema de segundo orden, ya que esta respuesta transitoria la genera un sistema de segundo orden, al cual vamos a alimentar con un escalón unitario, que esa va a ser mi referencia. Luego voy a necesitar también como referencia, ¿verdad? El 90, el 50, el 10% de señal, para después poder graficar mis tiempos, el tiempo de subida, el tiempo de levantamiento, el tiempo máximo, el tiempo de asentamiento, ¿ok? Todos estos tiempos, el sobrepaso, y ya con eso termino mi gráfica. Enrique, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Y entonces, una vez que tenemos esto,
pues ya tenemos nuestros elementos. ¿Ok? Entonces se trata ahorita de que podamos ver si podemos calcular los elementos que componen nuestra respuesta del sistema. Entonces, veamos. Ok, entonces tenemos aquí nuestra nota. ¿Y cuál es la idea ahora? Bueno, pues de que tomemos el ejercicio 5 y podamos obtener la gráfica de estos tres comportamientos. ¿Ok? Entonces tomen uno. Vamos a tomar el primero. ¿Qué van a hacer con este? Pues aquí ya tienen la frecuencia natural, ya tienen aquí el factor de amortiguamiento. Con estos dos valores que necesitamos que hagan, pues que grafiquen todos los elementos que se requieren para quién, pues para obtener la respuesta transitoria del sistema. Entonces, no utilicen el de máxima aproximación, usen los valores estos sencillos. ¿Sí? La idea es de que obtengan todo esto. Entonces, calculen Tmax, calculen el sobrepaso máximo, calculen TD, calculen TR, calculen TS y grafiquen. ¿Ok? Y simplemente proyectan los valores. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues de que primero ustedes obtengan su gráfica. ¿Cómo obtienen la gráfica? Pues muy simple. Empiezan a poner sus elementos base. Recuerden, ¿cuáles son los elementos base? Permítanme. Ya está. Bien. Entonces tenemos aquí nuestra gráfica. Necesitan aquí entonces el 10%, 50%, 90%. Luego aquí sería nuestro escalón, que es nuestra base. Luego más menos el 5%, que sería aquí, aquí. Y una vez que tenemos esto, pues simplemente necesitamos, ¿quién? Los valores. Vamos a tener decíamos, el tiempo de elevación, el tiempo de respuesta, el tiempo máximo y nuestro tiempo de asentamiento, que es lo que necesitan calcular. Necesitan calcular el Cmax, que sería el valor máximo que va a tener ese pico, que es el sobrepaso, y entonces simplemente unen los valores. Entonces aquí simplemente pues proyecten estas líneas y crucen los valores que obtengan. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda de cómo poner los valores que van a calcular? ¿Está muy difícil? Solo sigan solo sigan el diagrama que ya tienen aquí, ¿no? La tabla. Aquí dice exactamente de dónde a dónde, ya lo que calculen, cómo lo van a graficar. ¿Ok?
Si tienen aplicaciones en MATLAB o en MATCAD o en cualquier otra paquetería, las utilerías para obtener estas respuestas transitorias, pues también lo pueden usar. Simplemente sustituyan los valores que estamos pidiendo, ¿sí? Que pedimos para el ejercicio, y pues eso es todo. O sea, no hay mucha ciencia atrás de esto. ¿Ok? Entonces pueden usar las utilerías que tengan, o bien pueden ustedes pues hacerlo todo, hacerlo a manita, no hay más, ¿vale? Entonces, su tarea del día, pues ¿cuál sería? Obtener la gráfica de estos tres casos. Ya saben, hagan los cálculos, hagan las gráficas superpuestas y después obtengan una conclusión. ¿Qué es lo que observan que sucede al variar el factor de amortiguamiento? ¿Qué pasa al variar la frecuencia natural? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso es lo que necesitamos que observen. ¿Qué pasa con la respuesta del sistema? ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, en el sobrepaso? ¿En qué caso se genera un sobrepaso mayor o sobrepaso menor? ¿Cuál es la combinación de estos valores que genera una respuesta más rápida? ¿Cuál es la combinación que genera una respuesta más lenta? ¿Cuál es la combinación que genera un sobrepaso más pequeño? Todo eso queremos saber. ¿Ok? Entonces es importante que obtengan sus gráficas, ya sea que lo hagan a manita o que lo hagan con alguna utilería, pero aquí lo interesante no es tanto la gráfica en sí como lo que pueden observar de ella. ¿Ok? Entonces, este sería su ejercicio del día, ¿sí? Para que lo realicen y después lo envíen de tarea. Entonces, por favor, hagan estas gráficas y si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, pues lo revisamos la próxima clase. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda de cómo hacer todo esto. Dígame, jefe, ¿qué pasó? ¿Esos valores de frecuencia natural y de factor de amortiguamiento son para las respuestas en tiempo que ya tenemos de los otros dos sistemas? No, esto es para que obtengan la respuesta transitoria, porque ese es el tema de hoy, respuesta transitoria. Ok, ok. Con cualquier entrada que nosotros queramos o con la... La respuesta transitoria es la debida a un escalón unitario. Ah, perfecto. Por eso la gráfica marca un 1. Por eso la gráfica marca este 1 de referencia. Porque la respuesta transitoria es la debida a un escalón unitario. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces hay que obtener esta gráfica para las tres condiciones. Entonces, una gráfica como esta para cada condición. ¿Sí? Para el caso A, el caso B, el caso C. Hay que graficarlas todas superpuestas para observar qué es lo que pasa y entonces pues, hacer tu observación y obtener tus conclusiones. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué pasa con el sobrepaso? ¿Qué pasa con la velocidad de respuesta del sistema? ¿Cuál oscila mucho? ¿Cuál oscila menos? ¿Qué pasa con eso? Cada combinación. Y aquí pueden ustedes observar qué pasa si mantienes la frecuencia natural y cambias el factor de amortiguamiento. ¿Qué pasa si mantienes el factor de amortiguamiento y cambias la frecuencia natural? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí se está combinando todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa si mantienes una? ¿Qué pasa si mantienes la otra y varías la otra? ¿Qué sucede? Eso es lo que necesitamos que hagan. Entonces, para eso, ¿qué necesitan hacer? Obtener la gráfica de respuesta transitoria para los tres casos, para que vean qué sucede. ¿Ok? Entonces, calcúlenlo, grafíquenlo, observen y cuéntenos qué observan.
Sí, si lo tienen para mañana, pues súper bien. Si no, pues hasta la próxima semana lo analizamos. ¿Ok? Sí es importante que lo hagan. Entonces, váyanlo haciendo. Si tienen alguna duda, se atoran en alguna cosa, lo vemos mañana. ¿Ok? Pero necesito que ya tengan todas sus gráficas, ya hayan hecho la tarea completa para que comentemos el resultado que tienen. ¿Ok? Entonces el lunes podríamos comentar ampliamente el resultado. Entonces mañana si tienen alguna duda y no pueden hacer la gráfica, bueno, pues lo revisamos. ¿Vale? Eso sería entonces todo por hoy. Entonces si no tienen ningún otro comentario, pues eso sería todo. Pues nos veríamos mañanita. ¿Ok? ¿Ya queda clara la tarea? Ok, profesora. Bueno, ok. Entonces, si no hay preguntas ni ninguna otra duda, pues eso sería todo por hoy. Entonces, cuídense mucho y nos vemos mañanita.